a enseñarles a lo que es hacer un pulpito de hombre araña. ¿Listo? Vamos a hacer la carita, los ojitos y les voy a explicar cómo se hace la bolita. ¿Ya? Hemos empezado, yo ya lo realicé la labor para que sea más rápido también de explicar. Empecé con un anillo mágico de 6 puntos bajos. La siguiente vuelta hice 6 aumentos. La siguiente, un punto, un aumento. La siguiente vuelta, 2 puntos, un aumento. La siguiente vuelta, 3 puntos, un aumento. Hola Heidi, desde El Salvador, gracias. Muchas gracias. De 3 puntos, un aumento quedamos, ¿verdad? Ahora de ahí la siguiente vuelta, vamos a hacer 6 vueltas de puro puntos bajos, chicas. ¿Listo? Sin aumentos ni disminuciones. 6 vueltas. Después de las 6 vueltas vamos a realizar 3 puntos y un aumento la siguiente vuelta. La siguiente vuelta 2 puntos, 3 puntos, una disminución, ¿verdad? Para que vaya cerrando la labor. La siguiente vuelta 2 puntos, una disminución. Luego la siguiente vuelta 1 punto, una disminución. Y luego por último 6 disminuciones. Rellenamos bien nuestra labor. Y ahora voy a cerrar este lugarcito que quedó abierto. De esa forma, solo tomando la hebra delantera. Así. De esa forma y estiramos. ¿Listo? Ya está cerrado. Ya tenemos nuestra bolita. Esta bolita es para cualquier modelo. Ahorita no tengo. Se me han acabado los unicornios, todo lo que tenía. Hice zorrito y todo, pero ya se me acabó. Entonces aquí también tengo de Minnie, de Mickey. Unas bolitas ya hechas. Y es con el mismo patrón. ¿Listo? Ya, seguimos con esto, con la aguja enhebrada. Ahora aquí, chicas, les voy a explicar, vamos a hacer 6 tiras de 110 cadenetas. Yo hice de 110. Usé un ganchillo de 4.5 y este estambre es de 3 milímetros de grosor, ¿ya? 3 milímetros de grosor el estambre y 4.5 el ganchillo. Entonces, ahora para la tira, para el tentáculo, vamos a hacer 6 tiras, ya sea combinadas o no. Depende de ustedes. ¿Listo? Yo le hago 3 tiras de azul eléctrico y 3 tiras de rojo. Vamos a realizar 110 cadenetas. Y luego las vamos a doblar a la mitad. Y va a ser de ese largo. ¿Listo? Una vez que tengamos nuestras 6 tiras, las vamos a juntar de esta manera, por la punta. Así, las 6 tiritas. Agarramos todas, acomodamos y ubicamos el centro. Más o menos así. ¿Ve? Ese sería nuestro centro. Entonces, agarramos y con nuestra aguja lanera vamos a pasar por cada tirita por el centro. Así. De esa forma no se nos desprende o se nos sale de nuestra
de nuestra bolita, de nuestro tejido. Vamos pasando por cada una. Listo. Sigo sosteniendo del centro y ahora llegamos acá. De aquí le voy a pasar unas 3 puntadas para que quede más firme. Y por el centro paso con mi aguja. De esa forma. Voy una. Vuelvo a pasar. Dos, ajustamos. Y 3. Así. Ahora aquí le doy un par de nudos. Así, y escondemos. Listo. Cortamos. Listo. Ya tenemos nuestros 12 tentáculos y nuestra bolita, la cabecita de nuestro Spider-Man. Ahora un estambre de color negro que sea largo para hacer la telaraña. ¿Listo? Entonces insertamos. ¿Sí? Le hago 2 nuditos y listo. Ahora sí. ¿Cuál va a ser nuestro? Ubicamos un lado que sea bonito. Ahora con la aguja pasamos por el centro de nuestro trabajo, de nuestro anillo mágico, ¿listo? De esa forma. Así. Y así. No se ve. Ahora, desde aquí arriba hasta acá abajo vamos a ubicar el centro, que sería aquí. Aquí voy a introducir mi aguja y de aquí me voy a pasar acá. Voy a hacer como una cruz, ¿verdad? Entonces, de nuevo voy al centro y paso al otro lado. Así, ¿ven? De lado a lado. Así, sin ajustar mucho, muy fuerte. De aquí abajo. Ahora de aquí me voy a pasar al centro de estos dos, más o menos por aquí. Así. Así va quedando. ¿Ya? Ahora de aquí vuelvo a venir al centro y el centro de los dos. Así. Y así. De nuevo al centro.
Ahora de aquí. Salimos por este otro lado. Listo. Ahora me salgo de la mitad de cualquiera de estos hilos. Por aquí. Ya. De aquí voy a hacer un círculo. Voy formando un círculo y después otro aquí. ¿Listo? Hola, yo apenas te voy siguiendo y admiro todo lo bello que has tenido. Me gustaría aprender. ¿Me podrás decir el material que debo comprar para iniciar a tejer desde cero? Te aconsejo que sea así. Este grosor de estambre, que es un grosor de 3 milímetros. Y una agujita así de 4.5 o 4. Depende de la forma de que tejas también, o muy apretado o muy suelto, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo cadenetas como estas. Estas son cadenetas, una tira de cadenetas. Ve practicando con eso y después vas avanzando a punto bajo, después punto medio, punto alto. Te aconsejo eso primero, con lanita gruesita. ¿Listo? Porque si no te vas a confundir. Cuando es muy delgadito es más trabajoso. Te aconsejo con una lana gruesita. Listo, chicas, entonces vamos haciendo de esta forma. Pongo mi lanita de esta manera a la izquierda y por la derecha introduzco, hago una puntadita aquí, ¿vale? Y estiro de esa forma. Ajusto un poquito y listo. Y voy a tratar de que sea un círculo, ¿vale? Entonces de nuevo una puntadita. ¿Ve? Aquí. Así. Listo, Lila. Espero te ayude, te sirva de mucho. Y así. ¿Ve? Entonces así vamos a hacer por toda la vuelta esta. Y mucha paciencia, Lila. Porque han habido veces que sí, hay que destejer. Si tienes paciencia y muchas ganas de realizar tus muñecos, sí lo vas a lograr. Listo. Entonces miren, así quedó. ¿Ve? Ahora de aquí introduzco mi aguja y voy a pasar por uno de estos de aquí atrás. De esa forma. Me gustaría que hiciera un video desde cero para hacer la bolita. Claro, voy a estar subiendo. No se preocupen, chicas. Sí o sí voy a subir, ya me han pedido bastante, entonces voy a hacer. Lo voy a subir por acá, por Facebook, por YouTube. Y igual me han pedido en TikTok. Entonces me pueden seguir a cualquiera de esos con el mismo logo Tejidos Isabella. Ahora sí introduzco a esta parte de aquí donde están los tentáculos y salgo por el otro lado. Así. Como estamos en vivo, he tratado de hacerlo un poquito más avanzado. Pero esto se va a quedar en mi página de Facebook. ¿Listo? Pueden volver a verlo. Así. Otra puntadita y vamos ya terminando. Así. Ayer, antes de ayer, he estado como 3 horas en TikTok.
Estuvimos haciendo el Spider-Man, unicornio. Les he explicado las orejitas de la zorrita que hice también. Ya, listo. Esa sería la última puntada y así quedaría de esta forma. Y ahora este sería nuestro último punto. Ingresamos y sacamos por cualquier lado de atrás. Aquí, chicas, cuando es largo a veces se enreda. Tener cuidado. Así. Voy a hacer unos nuditos. Así. Listo. Pasamos por ahí mismo para esconder. Ya. Ahora cortamos. Y ya está. Ahora para los ojitos lo que hago, tomo un pedacito de fieltro y hago una media luna. Aquí vamos a medir de esta forma. De aquí de centro hasta donde quieran que sea el ojito. Entonces yo quiero que sea hasta aquí. Aquí voy a cortar. Vamos calculando. Así. De esta forma. ¿Ve? Y ahora lo pegamos. Yo agarro una con mi pistolita de silicona y lo pego. Vale, voy a agarrar otro más para hacer. A ver si aquí me entra. ¿Ve? Con retacitos de fieltro nos puede dar. Para no gastar tampoco. No botar. Entonces aquí le voy así y así. ¿Ve? Así, de esa forma. Y ahora vamos a colar aquí, así. Agarramos y colamos. Así. Ahora el otro ojito. Así. Listo. Así. Listo. De esa forma, chicas, sería hacer el Spider-Man pulpito. Y aquí, como ven, nos quedaron 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Listo? Ya que hicimos 6 tiritas de 110 cadenetas y lo hemos doblado al centro. Entonces saldrían los 12 tentáculos. Si quieren más, digamos de 24, entonces vamos a hacer 12 tiritas, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Voy a estar subiendo, como dice, todo lo que es la bolita. Un tutorial. ¿Listo? Muchas gracias, chicas, por seguirme. Hasta luego.